No sé cuántos están preparándose, Not sure how many of you are getting ready, pero se los digo para que sigan orando. but I'm saying it so that you guys can keep on praying. Estamos por empezar una nueva etapa en la iglesia We are about to engage in a new stage in the church, y donde vamos a trabajar. Todo el que quiera va a trabajar and where everybody who desires to will serve, y el que no quiera trabajar, and the one who doesn't want to serve, lo vamos a hacer trabajar. we're going to make him serve. No. No, it's not like that. Pero viene un tiempo diferente, un tiempo donde empieza una etapa diferente para nosotros. But there's a different time, a new stage in our church. Pero bueno, estuvimos abriendo una serie sobre autoridad espiritual But we've been talking about a series of spiritual authority, y esta es el tercer mensaje sobre autoridad espiritual. and this will be the third message on this topic. Y yo le quiero hoy como título hablar de la clave del triunfo. And I want to talk to you as a title under the theme, The Key to Victory. Y la clave del triunfo está en Santiago 4:7. And the key to victory, you will find it in James chapter 4, verse 7. Leemos juntos, ¿les parece? If we can all read it together. Un pasaje cortito. It's a very short passage. Dice ahí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es para aprendérselo en memoria hoy, This verse, you can learn it bien fácil. very easy. Vos estás medio trancado, ¿no? No, you can learn it, memorize it. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Someteos a Dios, We have to submit yourselves therefore to God, resistir al diablo resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee from you. Entonces, ¿cómo es el versículo? So how is the verse? Submit yourselves to God. Ya está. Decíselo al de al lado ahora. Say to the person next to you, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Si el que está al lado no lo sabe, hace así que se lo hacemos aprender de memoria. Okay. Bueno, vamos entonces a ver un poco este versículo. So we're gonna be on this verse for a while, Y estamos en un tema and we're under a theme donde se ha generado mucha confusión, where a lot of confusion has been generated, donde ha habido y sigue habiendo alguna enseñanza que no es bíblica. where there's been teachings that are not biblical according to this theme. Usted sabe cuando digo que no es bíblica, When I say it's not biblical, no estoy diciendo que no tenga versículos bíblicos. I'm not saying that it wouldn't have Bible verses. Hay mucha enseñanza que tiene versículos bíblicos, pero eso no quiere decir que sea bíblico. There's many teachings that are wrong that have Bible Son verses, versículos mal usados, mal interpretados. but they're verses that are being misused. Y quizás hoy más que nunca But perhaps today, more than any other vamos a time, estar rodeando el tema de lo que se llama guerra espiritual. we will be surrounding the topic of spiritual warfare. La Biblia nos dice en Efesios The Bible tells us in que Ephesians no tenemos lucha contra sangre ni carne, that ¿verdad? our fight is not against flesh and blood, Sino contra principados, potestades, y ahí le pasa la lista, but ¿verdad? against spiritual authorities. Es And decir, nos habla de principalities. una pelea espiritual, de una lucha espiritual. It talks to us about a spiritual warfare. De ahí en más tenemos que ver cómo se pelea esta guerra espiritual. So what we need to know is how you fight the spiritual warfare. Ya vimos lo importante de la autoridad We saw how the importance of a spiritual authority, y vimos que toda autoridad emana de Dios. and we learned that all authority comes from God. Que Dios es la fuente de toda autoridad. That God is the fountain of all authority. Y entonces a partir de ahí, So from that starting point, toda autoridad es delegada. all authority is given. Dios da autoridad. God gives authority. Entonces hay tres áreas donde Dios da autoridad. So there's three areas where God gives authority. Dios da autoridad para el gobierno en la tierra. God gives authority to the government here on earth. Jueces, Judges, policías, police, primer ministro prime o ministers, presidente. or presidents. Son todas autoridades delegadas por Dios They're all authorities that have been given by y God permitidas por Dios. and led by God. Y nosotros debemos como ciudadanos someternos a esa autoridad. And we that live in this society, we have to submit to that Vimos que authority. Dios da autoridad también We also saw that God gives authority also en la familia. in the family. Dios ha delegado autoridad God has given authority al hombre que está
está sujeto a Dios, to al the Señor, to the man who submits himself to the Lord, para que lidere su familia so that he can lead his family, y que junto con su esposa lleve su familia adelante, and along with his wife to take his family forward, sujetándose a su marido the woman submitting to the husband, y a los hijos sujetándose a su padre. and the kids submitting to the parents. Vemos a Dios delegando autoridad en la iglesia, We see God giving authority in the church, sometiéndonos unos a otros, submitting ourselves one to another, sometiéndonos al liderazgo de la iglesia. submitting ourselves to the leadership of the church. Todo funciona bajo la autoridad de Dios. Everything works under the authority of God. A partir de ahí entonces So from that starting point es que vamos ahora a ver la autoridad en el mundo espiritual, is where we will see the spiritual authority in the spiritual world. que no es muy diferente a la que el mundo físico nos muestra. That is not too different than what we see in the physical world. En el mundo espiritual también hay autoridades, In the spiritual realm, there's also authority tanto de parte de Dios from God, como de parte de Satanás, but also from Satan, donde también hay autoridad. where we see authority as Pero well. para ir empezando, But to begin with, como vimos al principio, as we saw at the beginning, hasta el mismo Satanás even Satan tiene una autoridad delegada por Dios, has been given authority by y lo más God, importante, limitada por Dios. and it's also limited by God. Satanás nunca va a hacer lo que quiere, sino lo que le permite. Satan will not do what he wants to do, but only what God lets him to do. Así que desde ya empiece a entender So from now, begin to understand que la this, máxima autoridad es Dios, that the maximum authority is God, y que en esta delegación de autoridad and that in this given, this authority given by también God, le ha dado a la iglesia autoridad. He has given the church authority. Ahora, cuando entramos en este tema And when we come into this theme, y decimos que tenemos una batalla que es espiritual, to have a spiritual warfare, me gustaría preguntarle al texto y a la Biblia, I would like to ask the Bible a y me question, gustaría mostrarles y ver juntos and I would like to show it for all of us to see together. cómo es que debemos encarar la batalla espiritual. How is it that we have to face the spiritual battle? Porque es acá entonces donde empiezan las distintas enseñanzas. Because it is here where the different teachings begin. Pero la Biblia es muy sencilla con la guerra espiritual. But the Bible is very simple with this spiritual warfare. Nosotros lo hemos complicado. We have complicated Hay things. gente que ha recibido visiones, There's people that have received visions. hay gente que ha recibido órdenes, People have received orders, pero que no están en la Biblia. but they're not in the Bible. Y a partir de ahí sacan sus enseñanzas. And from there, they take out their teachings. Hace años leía un libro Not too long ago, a few years ago, I read a book donde hablando de la guerra espiritual, where speaking about spiritual warfare. y voy a, permítame decir esto, Please let me say these words. si usted se ofende con lo que yo digo, no es para ofenderse, es para aprender. If you feel offended with what I'm going to say, please don't feel offended. It's to learn. Porque quizás usted ha practicado esto, yo en una época lo hice, Because in a certain point of your life, you have practiced this, but Pero me di I did it myself. pero me di cuenta que estaba equivocado. But I realized that I was mistaken. Y mejor es arreglar lo que está mal y seguir adelante que seguir equivocado toda la vida. It's better to fix what's wrong while you're living and not to live in a wrong way. Eso es una frase importante y la tenés que anotar. It's an important phrase that if you want to write it down, he won't charge you. Estuve meditando años. He was meditating on it. Entonces, en esto de la batalla espiritual decía el libro, So the book on spiritual authority said, como una gran revelación, as a great revelation, decía, yo no solo saqué información de la Biblia, decía el autor, the author of the book said, not only did I take information from the Bible, sino que saqué información de los demonios. but I also took information from demons. Porque aprendí, dice el autor, Because the author said, I learned a ordenarle a los demonios to order demons que me dijeran, que me revelaran los planes del enemigo. for the demons to reveal to me the plan of the enemy. Hermano, qué peor manera de buscar información That is the worst way to find out or to ask for information a través de los demonios. through demons. Porque los demonios son unos mentirosos. Because demons are liars. El padre de toda mentira los lidera. The father of all lies leads them. Entonces cuando un demonio me da información me va a mentir normalmente. When a demon gives you information, he will lie to you. Segundo, nunca vi a Jesús pidiendo la información a los demonios. Second of all, I never saw Jesus asking demons for Vi information. a Jesús echándolos afuera. I saw Jesus casting out demons. Y por eso hay muchos que se empiezan a tener conversaciones con los demonios. That is why many people have conversations with demons. Se manifiesta un demonio y ¿cómo te llamas? They see a demon be manifested and they ask, what's your name? ¿Qué comiste hoy? What did you eat today? ¿Dónde viví?
Where do you live? ¿En qué rincón del infierno venís vos? From where in hell do you Y come from? empiezan con una conversación que al demonio le encanta, And people try to have a conversation with the pero que no demon, deberíamos tener. and the demon likes that. Solamente una vez Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? We see Jesus asking a demon one time, "But what's your name?" Dijo, Legión, le dijo los demonios. The demon said, "Legion." Ah, qué bueno, pues te voy a mandar a los chanchos. And he said, "Okay, good. I'm not going to cast you all Porque over acá el que pigs, mando soy yo. because the one who's in charge here is me." Eso es lo que veo en esto de guerra espiritual. And this is what we see in the spiritual Una warfare. autoridad por encima An authority de una overall autoridad menor of a lower authority, y que le ordena y le dice que se tiene que ir y que se va. and that gives orders. When it says leave, it has to leave. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Santiago 4:7, de vuelta. James 4:7 says, Someteos a Dios, "Submit to." Right there. ¿Qué memoria? Y el diablo dirá, Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto de este versículo? What is the context of this verse? El contexto de este versículo lo vamos a volver a usar un poquito más adelante. The context of this verse, we're going to use it later on. Pero Santiago está hablándole a la iglesia But James is speaking to the church de sus prácticas mundanas. of their worldly Si practices. usted lee un poquito ahí las palabras que usa Santiago en el capítulo 4, A little bit of chapter 4 and the words that James uses in les this está chapter. diciendo de dónde vienen las peleas de ustedes. He says, where do your fights come from? Versículo 2, codician, Verse 2, desire, matan, you murder, tienen envidia, you covet, piden y no alcanzan nada. you have a quarrel, and you ask and you have Fíjense el nothing. versículo 4, almas adúlteras le dice. Verse 4 says, you're adulterous people. Lo tenía acá y se me fue. El que tiene una amistad con el mundo está enemistado con Dios. He says, if you're a friend of the world, he says you're an enemy of God. Es decir, que antes de decirles cuál es la clave para esta pelea, Before James gives them the key to this battle, le está diciendo ustedes están en el peor escenario para meterse en contra del diablo. he says you're in the worst place to fight against Satan. Porque ustedes están practicando las costumbres del mundo. Because you're practicing worldly things. Entonces ustedes deben someterse a Dios. So that you have to submit to God. Y acá nos encontramos con la primera palabra, sometimiento, And this is the first word that we find, submit, que se compone de dos palabras. that is composed of two different words. Upo, Ubo, que quiere decir poner, it means to put, y tazo, que quiere decir debajo. and to tasso means to put under, Poner debajo. to put Es underneath. decir, pongámonos debajo de Dios. It's to say put ourselves Eso underneath quiere God. decir sometimiento. That means to submit. Y esta es una expresión militar And this is a military que se expression usaba en el ejército romano. that you would use in the Roman army. Y sencillamente describe And simply it describes al soldado poniéndose bajo las órdenes de un superior. the soldier submitting himself under the authority of a higher authority. Vos estuviste en la marina, me dijiste. ¿Hay alguien que estuvo otro en el ejército? Anyone else have been in the army here? Creo que vos estuviste allá en Argentina. ¿Tuviste siendo solo lo obligatorio o también te metiste a más? ¿A más? ¿Qué era entonces? Segundo grado, oficial de segundo grado. Algo así. Eso quiere decir, So that means he yo was no sé in the nada de army. ejército, nunca tuvimos nada en Uruguay de eso, gracias a Dios. ¿Vos tuviste, John? ¿Acá? Así como lo ves. Tuve como 100 años, John, porque hizo de todo. He says you're probably 100 years old because you did everything already. En el ejército de Canadá, en el ejército o en los Mounties. And in the mounted police or in the real army? Yeah. Ya vos. Entonces ustedes saben So then you know que la autoridad se debe respetar en el ejército. that you have to respect authority. Cuando un superior da una orden, When somebody superior to you gives an order, ¿alguno de ustedes les preguntó por qué? have you ever asked that person why? O alguno de ustedes dice, ¿por qué general no me explica un poco la función de todo, la orden que me está You dando? would never ask a general to explain to you why Si he's viene giving el orders. superior y dice cuerpo a tierra, If the person in charge says to the ground, haya nieve, barro, lo que sea, chancho, a cuerpo a tierra. if there's snow ¿Sí o or no? mud, you have to put Así es el yourself on the ejército. floor. That's what the army is.
La Biblia nos dice The Bible que says nos sometamos a Dios. that we submit ourselves to Esta God. palabra también se usa en otras religiones. This word also is used in other religions. Allá en Brampton, In Brampton, no sé por qué, porque no existe ni los hindúes ni los musulmanes, pero pusieron un cartel they put a sign outside of Brampton, que, de esos grandes, los billboards grandes, the big ones. y dice, y el cartel dice esto, hermano: Islam It says Islam igual equals paz. peace. ¡Qué mentira! That's a lie. ¡Qué mentirosos que son! They're liars. Porque Islam no significa paz, Because Islam doesn't equal peace. significa sometimiento. It means submit. Ahora hay una diferencia muy grande There's a big difference entre el sometimiento que en el ejército se busca o se exige, in how you submit in the army, o en el Islam se exige, or in Islam you're being submitted al to, sometimiento que la palabra nos dice que debemos tener. to where the Word of God tells us to submit. En el Islam, In Islam, el sometimiento submission, es muy parecido Ale me puede corregir, es muy parecido al ejército. it's very similar to what the army, how you submit in the army. Es sometimiento. You have to submit. Te guste o no, lo que dice Alá, eso se debe cumplir. Whether you like it or not, what Allah says, you have to do. Tenés que ser un sometido a Alá. You have to be submitted to Allah. En la Biblia, In the Bible, el sometimiento que nos está diciendo, what the Bible talks about under submission, todos sabemos we all know que es un sometimiento por amor. that it's a submission by love, Porque hemos recibido el beneficio de la cruz. because we have received the benefits of the cross, Y de nosotros nace, and it's born within por el us Espíritu Santo, by the Holy Spirit, el deseo de servirle a Dios. the desire to serve Y God, estamos agradecidos toda la vida and we're thankful the rest of our por lo lives que hizo por for nosotros. what He has done for Y us, una muestra de ese agradecimiento, and we show this thankfulness una muestra de querer ver, de querer mostrarle, qué redundancia, in a way of showing Him que hemos entendido lo que ha hecho por nosotros, that we have understood what He's done for es us, que nos sometemos a Jesucristo. is that we submit to Jesus Y por Christ. eso podemos decir, And that is why we can say, Jesucristo es mi Señor. Jesus Christ is our Lord. Si no podemos decir, If we can't say that, Jesucristo es mi Señor, that Jesus Christ is our hay que Lord, volver a tener un encuentro con Él. we have to go on back and Porque have la an Biblia encounter nos with Him. dice, Because the Bible says, no solo el que recibe a Jesucristo como Salvador, not only the one who received Jesus as Savior, sino el que lo recibe como Señor, but also receives Him as Lord, será salvo. you will be saved. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, So then when we come to the Lord, no solo aceptamos los beneficios de la cruz, not only do we accept the benefits of the cross, sino que nos sometemos a but Jesucristo. we also submit to Lo Jesus que Él Christ. diga está bien, When He says it's porque good, sabemos que es lo mejor. because we know that it's the Él best, nunca va a hacer nada malo para nosotros. He will never do nothing bad against us. Esta palabra que no nos gusta, This word that we don't like, someterse, submission, no nos gusta. we don't like it. No nos gusta someternos a las autoridades. We don't like to submit to authorities. No nos gusta la sumisión en la familia. We don't like to submit in our own No nos gusta families. la sumisión en la iglesia. We don't like to submit at No church. nos gusta la sumisión. We don't like submission. Es sencillamente por causa del pecado. It's because of sin. Ya lo explicamos de dónde viene la primera rebelión We have already explained where the first rebellion occurred en la historia de los seres creados. in the history of human beings. Satanás es el autor de la primera rebelión. Satan is the author of the first Y desde rebellion. aquel día And from that one day, intenta que todo lo creado he wants everything that was se created rebele contra el Creador. would reveal itself against the Creator. Pero no ha podido. But he hasn't been able to. Porque si hay un pueblo Because if there's a people durante todos los siglos, from past generations, siempre hay un remanente there's always a remnant que decide someterse a Dios. that decides to submit to God. Que por amor acepta su palabra That because of love we receive His word. y no acepta la idea de Satanás. And we don't accept the ideas of El Satan. primer libro de Samuel, In the first book of Samuel, dice, hay un versículo muy conocido. there's a verse very well known. Si vaya conmigo, si puede. Come with me if you can. A veces me gana John. Primera de Samuel, capítulo 15, First Samuel chapter 15, versículo 23 dice, verse 23 says, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Hay algún obstinado acá? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Fíjese cómo pone la palabra de Dios
Look how he puts the word of God a la rebelión. to rebellion. La pone al mismo nivel de la adivinación. He puts it at the same level as divination. Es tan severo Dios It's so hard. God is being so hard here, con los adivinos or so serious with divination como lo es con los rebeldes. as he is with rebels. La rebelión no le gusta a Dios. God does not like rebellion. Va en contra de su naturaleza. It goes against his Dios ha nature. creado a la humanidad God has created humanity, para que por amor but by love, se sometan a Él. they would submit to him. La rebelión es tan dolorosa para Dios Rebellion hurts God so much que la ve como la idolatría. that he sees it as idolatry. La idolatría sencillamente Idolatry, in simple terms, es cualquier cosa o persona is anything or anyone que se interponga entre Dios y su creación. that would come between him and his creation, O viéndolo desde otro punto de vista. or from a different perspective. Cualquier persona Any person que tenga algo that has something o alguien or someone en medio de su relación con Dios, in between God and him, eso es idolatría. that is idolatry. Y eso para Dios And that for God, es tan repugnante. it's so nasty. No le salió otra. So nasty. Es tan repugnante como la rebelión, perdón. It's as bad as ¿Está bien esa palabra, Daniela? Nasty o tenés otra ahí. repulsive. Ah, vení. No, yo encuentro así. Aprendí, enriquecer tu vocabulario. O sea, eso de la calle dejalo, empezar a leer literatura, algo que te It's enriquezca. repulsive, bro, not nasty. Pero bueno, ¿por qué la rebelión es igual que la idolatría? Why is rebellion the same as idolatry? Porque cuando yo soy rebelde, Because when I'm a rebel, yo le estoy diciendo a Dios lo que vos me decís no me importa. what I'm saying to God is, what you say, I Lo que don't dice tu care. palabra no lo acepto. What your word says, I don't accept it. Entonces, ¿quién pasa a ser el Dios de tu vida? So then who becomes the God of your life? Yo Me, paso a ser idólatra. yourself. You become an idol. A eso se le llama egolatría. That's what you call egolatria. Te estoy matando, pero es por tu bien. Ego idolatry. Ego idolatry. Es por tu bien que lo hago, es para que vayas creciendo en tu It's vida. trying to confuse me with the words. Entonces, eso es egolatría. It's ego Y a idolatry. Dios no le gusta. And God doesn't like No it. le gusta He doesn't like it porque es como la idolatría. because it's the same as Por idolatry. esa causa, And that for that cause, cuando tenemos un problema when we have a que problem tiene que ver en el mundo espiritual, that is in the spiritual realm, Santiago nos dice, James says, abandonen las prácticas del mundo leave the practices of the y world sométanse a Dios. and submit yourselves to Esta es God. la clave. This is the key. No se trata de andar pegando gritos por todos lados. It's not about yelling out. No se trata de buscar fórmulas que alguien usa. It's not about formulas that people use. No se trata de andar buscando donde no hay. It's not about looking for things that you can't Ni find. siquiera se trata de nuevas revelaciones. It's not even about new Todo revelation. esto empieza All this begins en la lucha espiritual in the spiritual warfare, sometiéndonos a Dios. submitting yourselves to God. Sometiéndonos a Dios. Submitting yourselves to Y no God. es lo que queremos, And it's not what we ni es lo want que nos parece bien. or what we think it's Es right. en todo. It's in everything. Sometimiento Every submission. quiere decir It means que todo lo que Dios diga, that everything that God says, eso lo acepto en mi vida. that I accept in my life. Algunas cosas Some things las voy a dejar fácil. I will see as easy. Otras van a tener una pelea. Others, it will be battles for Pero me. me someto a Dios. But I submit to Me God. someto a Dios. I submit to Me God. someto a Dios. I submit to Y God. cuando se trata de lucha And espiritual, when it's about spiritual de authority guerra espiritual, or spiritual warfare, no se trata de pegar un paso adelante it's not about going forward a step y reprender todo lo que viene a la memoria. and rebuking everything that comes to your mind. Esta lucha comienza This battle begins con sometimiento, about no submitting, con levantar, with submitting, not con about rising up. sometimiento, Submitting, quebrantando nuestra naturaleza pecaminosa breaking our own sinful nature a través de la palabra de Dios. through the Word of God. Algunas personas están luchando con cosas hace mucho tiempo, Some people are battling things for a long time now, pero entienden esta lucha espiritual erróneamente. but they understand the spiritual warfare in the wrong way. Y no empiezan por donde hay que empezar. And they don't begin where you have to El begin. comienzo es sometimiento. At the beginning of all this is En submission. todas las áreas de tu vida. In every area of your life. ¿Querés tener suceso en la lucha espiritual? You want to be successful in your spiritual warfare? Sometete a tus padres. Submit yourselves to your parents. No nos gusta, ¿verdad? You don't like that, Sobre right? todo en ciertas edades que no nos gusta el sometimiento. Different ages that you don't like to ¿Querés submit que to. te vaya bien? You want to do good in life? Sometete a tus padres. Submit yourselves to Es your lo que parents. dice la Biblia. The Bible says that. ¿Querés que te vaya bien en tu vida común, normal de todos los días? You want to have a better life?
Sométete a las autoridades. Submit to your authorities. Hay gente que le tiene odio a la policía a veces. People that hate police, Viene con cosas de su país. they La come policía. from their countries with things against the cops. En mi país eran los milicos. In my country, the Así cops. le decían, en Argentina también. O eso lo inventaron ustedes, nosotros lo tomamos de ustedes. Yo me someto, yo soy, mirá, con mucha humildad porque nos sacan todo, hasta los nombres. Entonces está bien, pero le llamamos así los milicos, eso es despectivo, ¿verdad? They call them cops as an, a bad name. Para hablar mal de ellos. Kind of like to No, speak no es bad no es of la them. policía, no es la, son los They're milicos. not considered police, they're considered just Y a los cops. del ejército los verdes. And the people in the army, we call them the green. Ahí anda un verde. There's the green Andan person de uniforme. because they have a green uniform. Gaviota, esa sí que no la tenía. Bueno, entonces, no nos sometemos, We don't submit, pero queremos tener autoridad en el mundo espiritual. but we want to have authority in the spiritual Y yo te realm. voy a mostrar un pasaje al final de cómo te puede ir cuando no hay sometimiento. And I will show you a passage on how it's going to be for you Pero if you don't entonces, submit. en la lucha espiritual, So then the spiritual warfare, comenzamos con la palabra que no nos gusta, we start with the word that we don't like, someteos a Dios. submission to El God. segundo paso, The second la step, posición que deberíamos the tomar, position we have to take, resistir al we diablo. have to resist the devil. El segundo paso, The second step, después de someternos, after submitting, es resistir. it's to resist. También es una palabra It's also a word que se usa en el ejército that you use in the army, y se conforma también de dos. and it's composed of Una two palabra words. compuesta. It's a word that's composed. Anti, Anti, que es en contra de, it means against, y tenis, and temis, que quiere decir it means pararse firme. to stand Nos firm. paramos firme en contra. We stand firm against. Ustedes tienen muchos ejemplos de esto. You probably have a lot of examples. Pero eso justamente también se usaba en el ejército. But this is a word that was used in the army. Cuando el soldado estaba en la When batalla the soldier was himself in battle, y se le ordenaba trincherarse, and he would go under the tenía trenches, que pararse firme en contra, you would stand firm against, soportar ese asedio. to resist La lucha que tenemos the battle that we have en el mundo espiritual, in the spiritual realm. empieza por sujetarnos a Dios It begins by submitting y to el God, segundo paso resistir al and diablo. the second step is to resist the Pararnos devil. firme en contra de. To stand firm against. La Biblia dice The Bible que says el diablo va a atacar that the devil will attack porque anda como león rugiente. because he's like a roaring lion. Ahora escúcheme una cosa Now listen to me. y quiero que entienda este tema. I want you to understand this. Quizás necesitaríamos más tiempo, Maybe we need more time, pero for quiero this, darle versículos clave but I want to give you key verses y algo sencillo de entender. and something simple to understand. La lucha espiritual Spiritual warfare, que nos dice la Biblia que tenemos that the Bible says we have, comienza con sujeción it starts with submission y la posición es resistir al diablo. and to stand firm and resist La the devil. pregunta entonces es, So then the question ¿por becomes, qué a veces hay hermanos o hermanas o familias why is there sometimes brothers, sisters, or que dice el families, diablo me está atacando? they say Satan is attacking ¿Por me? qué? Why? Si estamos sometidos a Dios, If we are submitting to God, ¿por qué el diablo me ataca? why is Satan attacking Pues me? yo le voy a dar dos razones bíblicas del por qué sucede eso. I'll give you two biblical reasons why this happens. La primera es The first one is la que encontramos como ejemplo the one that we find as an example en la vida de Job. in the life of Job. Job era un hombre que a mí me gustaría que la Biblia hablara así de mí. Job was a man that I would love the Bible to speak of me the same way as spoke of Job. Recto, He is straight, temeroso de Dios, a God-fearing man. apartado del mal. He would reject Él evil. vivía queriendo agradar a Dios. He lived wanting to desire Hacía to please sacrificios, God. hacía sacrificios por los hijos por si cometían pecados. He would do sacrifices for his children just in Pero case de they un sinned día against para el God. otro, But from one day to another, todo cambió everything changed por una razón. because of one reason. Satanás fue a la presencia de Dios Satan went into the presence of God a pedir a Job. to ask for Job. Ahora ahí tenemos el primer ejemplo There we have the first de example que Dios le da permiso a Satanás that God gives, he allows Satan, y le va alargando los límites. and he gives a little bit more every time. Es Dios que le dice hasta dónde puede tocar a Job. It is God who tells Satan where he can touch Satanás no Job. puede hacer más nada de eso. Satan cannot go beyond Tiene que that. volver a pedir He permiso. has to go back to God and ask for permission. Hermano,
Brothers, Hay un neopentecostalismo there's a neo-Pentecostalism que nos está dañando la doctrina. that is hurting our doctrine. Nos está enseñando cosas que no son. They're teaching us things that are not. Escúchenme lo que estamos hablando, Listen to what we're talking about. porque Satanás no tiene ningún poder Satan has no power sobre la iglesia del Señor, over the church of the Lord, sobre ningún cristiano, over any Christian, si no es Dios que se lo permite. if it's not Satan, God himself Así de allows it. sencillo. That's how simple it is. La razón por la que Dios lo ha permitido The reason why God has allowed es this porque quiere llevar a Job, is because he wants to take Job, y lo vemos al final del and libro, we see it at the end of the book, a una relación mucho más profunda con Dios. to a deeper relationship with himself. Y por eso Él dice, And that is why he de says, oídas te había oído, I had heard of you with my pero ears, ahora mis ojos te ven. but now my eyes He see you. tenido una experiencia I have had an que encounter me ha llevado a conocerte más todavía. that has brought me to know you better. Entonces Dios le permitió a Satanás So God let Satan, tocar a Job, he allowed Satan touch pero Job, el plan era de Dios, no de Satanás. but the plan was of God, not Dios of quería profundizar con Job. God wanted to take Job El segundo deeper. ejemplo The second lo example, tenemos con alguien bien conocido. we have it with somebody that we really know. Está en el libro de Lucas, It's in the book of Luke, capítulo 22. chapter 22. Fíjense que dice, It el says, Señor le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que ahora es Jesús hablando con Pedro, so now it's Jesus talking to Peter, y el Señor le dice a Pedro, and the Lord says to Peter, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Peter, Satan has asked you to sift you like wheat. ¿Qué habrá pensado Pedro? Why did Peter, Si yo hubiera sido Pedro, if I would have been ¿qué Peter, problema si estoy con Jesús? no problem, I'm Que with pida lo Jesus. que quiera. Satan can do what he Pero wants. la segunda noticia es peor que la primera. But the second part of the news is worse than Porque the yo first. hubiera pensado, Jesús va a salir y me va a defender. Because I would have thought Jesus is going ¿Qué to defend demonio me me. va a tocar a mí si estás conmigo acá al lado? Which demon can Yo lo defend pongo me? acá adelante y ya Jesus está. is beside me. Pero el Señor no le dijo, te voy a defender, o voy a echar fuera, voy a agarrar la espada de la palabra y le voy a cortar. No, But Jesus didn't say, I'm going to defend you. yo voy a orar por vos para que la fe no falte. Jesus said, I'm going to pray so that you don't lack faith. De ahí en más, es tu prueba, no la mía. From now on, it's your test, not ¿Por mine. qué Dios pidió a Pedro para zarandearlo? Why did Satan ask for Peter to sift him as Por wheat? la misma razón que pidió a Job. For the same reason that he asked Por la for misma Job. razón que permitió a Satanás zarandear a Job. For the same reason that he wanted to sift Para que Job. Pedro tuviera una experiencia diferente y profunda con Dios. So that Peter would have a deeper relationship and knowledge of God. ¿Y qué dice Jesús? And what does Jesus say? Y que tu fe no falte. And so that your faith would not lack. Dios está exponiendo a Pedro al ataque del enemigo God is exposing Peter to the attack of the para enemy que Pedro crezca en fe. so that Peter would grow in faith. Eso no pasa siempre. That doesn't happen all the Eso time. pasa a veces. It happens sometimes. Entonces, tenemos dos ejemplos en la Biblia, So we have two examples in the pero los Bible, tenemos. but we have them. Esa es la primera razón por la que el diablo quizás te pueda atacar. That is the first reason why Satan is trying to attack you. Cuando Dios permite eso, When God allows this, lo único que nosotros podemos the hacer only thing that we can do es someternos a Dios is to submit to y God resistir al diablo. and resist the devil. Porque también se lo permitió en la vida de Jesús. Because he also permitted it in the life of Jesus. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para que Satanás lo tentara. And he was taken to the desert so that Satan would tempt ¿Y qué Jesus. hizo Jesús? And what did Jesus Se do? sometió a Dios. He submitted to God. ¿Cómo? How? A través de la palabra. Through the word of God. ¿Y cómo? How? Porque él sabía el plan de Dios. Because he knew the plan of El God. plan de Dios era llevar a Jesús hasta la cruz. Because the plan of God was to take Jesus to the cross. Porque un día dice van a ser Gastón y este es valioso y hay que pagar por él. Because one day I'm going to save God. Jesús murió por mí, ¿sí o no? Jesus died Bueno, for yo him. comparto contigo, también murió por mí, no hay He problema. also died in your place. Pero por ese era el plan. But that was the plan. Entonces Jesús, ¿qué hizo? So then what did Jesus Se do? sometió a Dios, He submitted himself to God. utilizó la palabra He used the word of God. y al final dice que Satanás se fue. And it says that Satan left. Entonces, la primera razón es So then the first reason, por permisión de Dios, by permission of God, hay un plan de Dios. there's a plan of God. Y fíjense que esta es la parte que me gusta. And this is the part that I like about it all. Porque Dios tiene planes conmigo God has plans with me, y si es necesario, and if it's va a necessary, usar el mismo diablo para que los planes se lleven adelante. he will use the Satan himself to El take diablo his puede plans forward. rugir como león, The devil can roar like a lion, pero si yo me someto a Dios, but if I submit myself to no God, pasa de ser un gatito mimado. he's just a little king.
Eso es lo que pasa en la lucha espiritual. That's what happens in the Nos spiritual sometemos a warfare. Dios, We submit ourselves to God. resistimos al diablo. We resist the devil. Ahora, ¿cuál es la segunda razón Now, what's the second reason? bíblica Biblical por la reason que podemos soportar el ataque de Satanás? that we can resist the attacks of Y Satan. ponga atención a esto, And pay attention to this, porque esta es donde nosotros estamos más involucrados. because here is what we find ourselves more involved in. Nos dice Efesios Ephesians says to us, en el 4:27 4:27, que no demos lugar al diablo. that we don't give place to the devil. Y en esto tiene que poner atención, And you have to pay attention to porque it. si usted va conmigo a Efesios, Because if you go with me to yo Ephesians, le puedo mostrar un poquito I can show you a little bit de lo que es darle lugar al diablo. what it is to give the devil. Capítulo 4, Chapter 4, versículo 27, verse 27, dice no des lugar al diablo. it says don't give place to the devil. Si yo tomo este pasaje If I take this y passage no leo el contexto, and I don't read the context, yo puedo sacar de aquí cualquier disparate. I can take out whatever wrong teaching from Pero it. siempre tenemos que ir al contexto de la palabra. We always have to read the whole context of Y el this verse. contexto de este pasaje In the context of this verse, nos dice muy bien it says very well cómo podemos hacer para darle lugar al diablo. how we can do to give place or an opportunity to Yo the devil. puedo darle algunos ejemplos rápidos. I can give you quick examples. Fíjense, desde el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. From verse 22, it says, put off your old self. Y fíjense que ahí empieza a dar la lista. And it gives a whole list here. Vestidos del nuevo. It says, be renewed in the spirit. of mind. Versículo 25. Verse 25, Deseche la mentira. put away falsehood or lies. Versículo 26. Verse 26, Airaos, be angry, pero no pequéis. but do not sin. Versículo 27. Verse 27, No deis lugar al diablo. give no opportunity to Fíjese the cómo devil. sigue el tema. And look how the thief keeps No on going. hurte. Don't be a thief no longer. No hable palabra corrompida. Don't speak vanity words. Versículo 29. Verse 29, Ninguna palabra corrompida salga de su boca. no corrupting talk come out of your mouths. No contriste al Espíritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit of God. Fíjese lo que dice el 31. Look what verse 31 Quítese de says. vosotros amargura, Let all bitterness and wrath enojo, and anger ira, and clamor, gritería, slander, maledicencia put away from you, and y malice, toda malicia. and all malice. ¿Sabe cómo le damos lugar al diablo? You know how we give place to the devil? Muy parecido al contexto de Santiago Very similar to the context of James, y muy parecido a las obras de la carne. and very similar to the works of the flesh. La práctica del pecado The practice of sin le da lugar al diablo en nuestra vida. gives place to the devil in our lives. Quiero aclarar algo. I want to clear something up. Quizás esto también sea tema de otra prédica, pero no. Maybe in another preaching, but I want to clear Yo something voy up. predicando y me van saliendo prédicas. Me estoy quedando loco, no sé qué pasa, pero bueno. Número uno, Number one, no hay en la Biblia nowhere in the Bible, ni un solo ejemplo there's not one example de cristianos poseídos. of possessed Christians. Ni uno. Not one. El otro día leí otro libro The other day I was reading a book que hablaba de mí, that was talking about me, porque decía, hay pastores because they say there's pastors que no creen en la liberación de cristianos that they don't believe in the liberation of Christians, y me tratan de hereje. and Yo no lo conozco. and they said that pastors who don't believe that they're false teachers. Sí, tomado, ¿no? Hereje. se me olvidó. Alguien que Heresy. Heretics. Ok. Heretics. Pero los herejes son ellos. But they're the heretics. Me estaba tratando de hereje y no me They conocen. were saying that pastors who don't believe in this, they're heretics. Entonces él decía, porque ponen, por ejemplo, que no hay ningún cristiano endemoniado. Because they believe that Christians cannot be demon possessed. A partir de ahí él va a escribir un libro So from there, I'm going to write a book, y yo no encontré ni un ejemplo bíblico de un cristiano endemoniado en ese libro que apoya eso. and I found no example of a Christian being demon possessed in that book, Porque no hay. because there's not. Si es cristiano, If he's a Christian, si es cristiano, if he's a Christian, no puede haber posesión demoníaca. there cannot be demon possession. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Because where the Holy Spirit is, there's liberty. Y yo creo tanto en esa palabra como en la que estamos predicando hoy. And I believe so much in that word, as Donde the one está that el we're preaching today. Espíritu de Dios, Where the Holy Spirit hay finds libertad. himself, there's freedom. no pueden convivir There cannot be at the same el place Espíritu Santo y Belial. the Holy Spirit and Satan. No pueden.
There's no way. No pueden. No way. Pero sí hay una realidad. But there is a reality. El cristiano Christians le puede dar lugar al diablo. can give place to the Y devil. no estoy hablando de posesión. And I'm not talking about Estoy possession. hablando de opresión. que es I'm muy talking diferente. about oppression. La posesión Possession, significa sencillamente, it means simply, esto es mío this is y mine. se acabó. And that's it. Lo compré yo. I bought it. Y ni me lo pida prestado porque es mío. Don't ask for it because it's mine. Bien egoísta. Eso es posesión. That's possession. Estos lentes son mi posesión. These glasses are my possession. La opresión es diferente. Oppression is different. Porque la posesión Because oppression es cuando el espíritu is when the spirit te posee. is possessing you. Entra a tu vida Goes in your y te life posee. and it possesses Está ahí you. adentro. It's inside of you. Gracias a Dios yo estoy poseído Thanks to God, I'm possessed por el Espíritu Santo. by the Holy Estoy Spirit. poseído por el Espíritu Santo. Yo I'm quiero más. possessed by the Holy Es Spirit. I el don't único want que any other. quiero. It's the only one I want. ¿Qué pasa con la opresión? What happens with Oye, oppression? Daniel, yo no puedo meterme en la vida de Daniel. I cannot go inside Aparte Daniel's porque life. soy más grande, no entro ahí, pero I'm a little bit bigger than he is and I can't. Pero Daniel But Daniel, está haciendo algunas cositas que no están bien. he's doing a little bit of things that he shouldn't be doing. Parte de esa lista. Apart from this No list estoy that we hablando- gave. no sé si estoy sacando los trapitos de eso. Pero entonces que esa práctica del pecado So that practice of sin, hace que el Satanás, it makes yo estoy Satan, actuando nomás, yo soy he's just actor. acting, Pero Satanás anda como león rugiente. but Satan is like a roaring lion. Entonces Daniel, So then Daniel, por ejemplo, as an example, para poner algo en la lista, to put something on the list, Daniel maldice. Daniel curses O anda diciendo palabras corrompidas, or is speaking bad words, palabras que hacen daño, palabras que tienen como propósito hacer daño. bad words trying to hurt people. Entonces Daniel hoy se va a comer, Daniel hoy se va a comer Daniel today is going to eat, y empieza a hablar de mí. and he goes home for dinner and he starts talking about the pastor. ¿Qué hace Satanás? So then what does Satan do? De afuera, From outside. de afuera. From No outside. te posee, He doesn't pero le possess estás you, dando permiso but you're giving him a authority opresión. for oppression. Y entonces empieza, qué cristianos somos. Oh, you're such a Mira lo que Christian. estás haciendo. Look what you're Y doing. empieza una batalla. Le diste permiso a que te atacaran. A que And te there's a atacaran. battle so that Satan will be able to Primero oppress you. quiero aclarar algo. First thing I want to clear up. La opresión es de afuera Oppression from outside y tiene que ver con nuestra actitud hacia el pecado. has to be with our attitude towards sin. Yo decido I decide darle lugar al diablo to give place to the a devil través del pecado. through sin. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la autoridad? Who has the authority? Daniel. Daniel has it. Todos los días vos y yo Every day you and I, elegimos hacer lo bueno o lo malo. we choose between right and Somos wrong. seres humanos. Todos los We're human días. beings. Every Todos day. los días. En el trabajo, At work, en la casa, at home, todos los días. every day. ¿Cómo podemos permitir la actividad satánica en nuestra vida? How do we let satanic activity in our A lives? través de practicar By las practicing obras de la carne. the works of the flesh. Gracias. Un aplauso a Daniel. Otro autor tenemos. 2. Second. ¿Y qué pasa entonces si hago eso? So then what happens if I do this? ¿Qué tengo que hacer? What do I do? Es sencillo. Simple. Me arrepiento. I repent. Me arrepiento. I repent. Cada vez que venimos a Dios, Every time we come to God, Él no nos desecha. He doesn't cast us Él nos away. está esperando. He's waiting for Es us. nuestro papá. He is our Father. Una vez cuando Saraí era chiquita, One day when Sarai, my daughter, was young, le dije, cuando vos tengas un problema, he said to her, when you have a problem, no lo escondas, decímelo. don't hide it. Aunque Tell me. mates a uno, decímelo. Even if you kill somebody, tell Porque me. yo voy a intentar ayudarte y no hacerte daño. Because I'm going to Yo try soy to tu help padre. you, not hurt you. I'm your Entonces, Father. así obra Dios. And that's how God Cuando works. nosotros tenemos un problema, When we have a problem, ¿cuál es la reacción humana? what is the human reaction? ¿Saben cuál? No No. inventaste nada. No inventaste nada. You didn't invent anything. Adán lo hizo. Adam did Se it. escondió. He hid himself. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos algo malo? What do we do when we sin? Nos escondemos. We hide ourselves. Y anda como si Dios no nos ve. It's like God is not allowed to Ya watch ya us. pasó, ya está, ya. Oh, you know, it's all done and over with. Y es tan sencillo And it's so simple. como venir a Dios As coming to God y arrepentirse. and Me repenting, someto. I submit. Señor, perdóname. We ask for forgiveness. Estuve mal. I was wrong.
No debería haberlo hecho, I shouldn't have done that. pero te pido que me perdones. But I ask you to forgive me. ¿Sabe qué pasa cuando hacemos eso? You know what happens when we La do mano that? de Dios se estira The hand of God stretches y out te levanta. and raises you up, Y si está bien, te perdono. and He says, okay, I Hay que forgive you. seguir adelante. We have to go Porque forward. el propósito de Dios para tu vida Because the purposes of God for your es life que estés conmigo toda la eternidad. is that you be with Him all the Dios time. nunca va a querer que vos te vayas al infierno. God will never want you to go to hell. Todo va a estar preparado para que nosotros vengamos a Él. Everything will be prepared so that we come to Him. Entonces, nos sometemos a Dios So then we submit ourselves to God y resistimos al diablo. and we resist the devil. Hay mucha gente que está confundida Many people are y confused. dice, ¿cómo es posible They say, how is it que possible hay personas que no se someten a Dios that there's people who don't submit to God y que Dios los usa? and God uses them? ¿Cómo vemos gente How do we see que people incluso los han descubierto en pecado that they have been discovered in sin y aparentemente Dios los usa? and apparently God uses them? También le quiero dar un pasaje clave. I want to give you a key verse here. Venga conmigo hasta Mateo, Go with me to Matthew capítulo 7, chapter 7 y anótelo ahí, and write it down porque esto le va a servir como una luz. because this will be as light to you. En el capítulo 21 In verse 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí hay dos palabras claves en ese versículo. there's two Uno, key words here. en el versículo 21, Verse 21, Jesús dice, no todo el que ¿qué? Jesus says, not everyone who El que calls. me dice. Not everyone Esto no says es to me. sencillamente de hablar. This is not just about speaking. Jesús lo aclara, Jesus clears it sino up que here. más adelante, But later on, sino el que hace la voluntad de mi but Padre. it's whoever does the will of the Father. Es decir, que cuando nos sometemos a Dios, So when we submit to God, resistimos al we diablo, resist the no devil. se trata de lo que Dios me usa. It's not about how God uses me. Mucha gente está con eso en la cabeza. Many people have that in their Ah, pero heads. no estoy tan mal si Dios me está Oh, usando. I'm not doing too bad because God is using Hay me. gente que dice, People say, ah, no importa que yo esté en pecado. it's okay if I'm in sin. Dios me va a usar igual. God will use me ¿Y anyway. yo sabes qué te digo? And you know what I say? Amén. It's amen. Dios te puede usar. God can use Dios you. usa una burra. God used a mule. Dios es soberano. God is sovereign. Dios puede usar a cualquiera si God quiere. can use anyone if he Pero lo que wants. te quiero sí But avisar, what I want to warn you que no se about, trata de lo que Dios te use. it's not about how God uses Se it. trata de cuán sometido estás a Dios y a su palabra. It's about how submitted you are to His Eso es lo que word. te va a estar, eso es lo que te va a hacer andar seguro. That is what will make you walk in assurance. Vas a estar segura en la vida. You will be sure in life. Cuando caminas todos los días, When you walk every day, vas a ser una mujer, un hombre you seguro, will be a woman and a man porque with sabes assurance. que te Because you estás know sometiendo a Dios. that you are submitting to God. Y cuando el enemigo quiere atacar, And when the enemy wants to attack vos lo you, podés resistir, you can resist him pararte firme, Stand firm. porque has decidido because you have con decided todo tu with corazón all your heart someterte a Él y a su palabra. submit to His word. Entonces, si no estás practicando el So pecado, if you're not practicing sin, y si Dios no ha permitido el ataque de and Satanás, if God hasn't allowed the attacks of Satan, quédate tranquilo, don't worry, quédate tranquila, don't y worry. no hay que usar ninguna fórmula especial. You don't need any special Sos un formula. hombre y una mujer You're a woman and a man que pueden resistir el ataque de that Satanás you can resist the attacks of y Satan vencer. and be Porque el victorious. versículo termina diciendo, Because the verse ends up y saying, huirá de vosotros. and He will flee from you. Huirá de vosotros. He will flee from Les you. dije que usamos dos términos militares. Two terms that are under the Este military es el terms. tercero. This is the third Porque one te habla because it talks de cuando about un enemigo es derrotado as how an enemy is y sale defeated, huyendo por todos lados, runs away, despavorido. that runs away. Cada vez que Israel Every time Israel, estaba en sumisión a Dios, they were under submission to God, hacía correr al enemigo por distintos lados. they would make the enemy run away. Esto es la palabra que está usando aquí. This is the word that is being used here. Cuando un cristiano When a Christian se somete a Dios, submits himself to God, resiste firme al diablo, resists firmly the basado devil, en la palabra de Dios, based in the word of el God, resultado está asegurado. the result is already with Pero assurance. acuérdense que es en futuro. But it's in the future. ¿Por qué el
diablo huirá? Dice Santiago. Why will the devil flee? Porque primero hay que someterse a Dios, Because first you have to submit to God, resistir al diablo, resist him, y como resultado huirá de vosotros. and as a result, Satan Cuidado will flee con from esto. you. Be careful with Porque hay it. gente que empieza por abajo, Because people start from back. quiere ver al enemigo huir, They want to see the enemy fly lo away. reprende, They rebuke him. lo ata y lo desata, They tie him up and lo they vuelve loose a him atar up. un ratito y lo vuelve a desatar otro They ratito. tie him up for a bit and then they loosen him up for Le a dice while. nombres raros, They call him weird names. busca el nombre de los demonios They try to get the demons y in lo manda allá al infierno. and they send them back to Y hell. el demonio se ríe And the demon laughs porque esa persona no está sujeta. because that person is No not puede submitted to resistir el God. ataque. They cannot resist the attack. Esto no se trata de fórmulas, This is not about de formulas, revelaciones. of revelations. El resultado está asegurado The result is already assured siempre y cuando always nos sometamos a Dios. if we El find ourselves resultado submitting está to God. asegurado. Our victory Hechos is capítulo for sure. 19 y con esto termino. Hebrews chapter, 19, Hechos 19. the book of Acts, chapter 19. 19, capítulo 13 al 16, les voy a leer una pequeña historia. Acts 19. It's a small story, verses 13 to 19. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Saben qué le pasó a estos 7? You know what happened to these 7 here? No sabían lo que es autoridad espiritual. They didn't know what a spiritual authority was. Ellos dijeron, acá hay una fórmula nueva. And they thought, oh, here's a new formula. Seguro vieron a Pablo. Sure, they saw Paul. Digo, mira cómo funciona. Oh, look how this works. Vamos a probarla. We're going to try this out. Vamos a expandir este negocio de la liberación. We're going to expound this liberation business. Porque tenían como un negocio ahí They de have ambulante. like a little business going Iban on, por todos lados tratando de sacar fuera demonios. trying to deliver demons from people. Entonces dijeron, acá hay algo más poderoso. There's something more Vamos a powerful. probarlo. We're going to try this. Pero como no saben lo que es autoridad, But because they didn't know what authority was, se enfrentaron a un demonio they confronted a demon, y cuando lo intentaron reprender, and when they tried rebuking that demon, dijeron, te conjuro. I tell you, Está brava esa también. Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. I adjure by the Jesus whom Paul preaches. Es decir, ni siquiera sabían bien cómo trabajaba esto. They weren't sure how this was. Así que presentaban 2 credenciales ahí. So they presented 2 credentials here. Te conjuro por Jesús, By the name of el que Jesus, predica Pablo, the one that Paul que yo preaches, te mando que vayan fuera. that I'm going to rebuke you. Los demonios se reían, And the demons were laughing porque entre ellos empezaron a conversar. because they started A talking. Jesús lo conocemos, eso es indudable. We know Jesus, Nos venció en la cruz. He defeated us on the cross, Nos puso por vergüenza delante de todo el mundo He espiritual. shamed us in front of all A Jesús lo principalities. conocemos. We know Jesus. Pablo es un hombre sometido. And Paul is a submitted man to God. Dios lo usa. God uses him. Por eso, cuando él dice en el nombre de Jesús, los demonios That is why salen. when Paul says in the name of Jesus, Y ustedes quién son. but who are Me you? hace acordar a Bilardo cuando se peleaba. ¿Y vos quién soy? Le decía. ¿Quién son ustedes? Who are you guys? The ¿Quiénes son demons- ustedes? The demons No ask, who are tienen you? ninguna autoridad. You have no authority. Estábamos muy bien acá. We were good Pero here. ahora nos vamos a divertir un ratito contigo. Now we're going to have fun with you guys. Así que le saltaron So encima, then they jumped on these les guys, pegaron, they hit them, los desnudaron, they got them undressed, los avergonzaron they embarrassed y them, siguieron su camino. and then they left. Por eso That's why debemos saber muy bien we have to know very cómo well trabaja la autoridad en el mundo espiritual how authority works in the spiritual realm. y que no empieza tratando de repetir, And it's not about repeating, sino con una vida de sometimiento, but it's about a life that's under submission to God. sometiéndonos a Dios, Submitting to God. sometiéndonos a Dios. Submitting to Lo God. mejor que podemos hacer como cristianos The best thing we can do as Christians es someternos a Dios. is to submit to Yo te God. pido que te pongas de pie, por If favor. you can please rise to your feet. Esto fue una pequeña enseñanza, This was just a small teaching, una actitud de rebeldía an attitude of rebellion, o de duda of doubt al enfrentar a Satanás. in confronting Satan. Hace que este aparezca delante de nosotros This might seem to us as if he's in
front of us. como fuerte, como valiente, Like he's a great man, strong. pero una actitud de sumisión But an attitude of y submission, de resistencia of resistance, lo hace ver como un gatito. makes him look like a little kitty cat. Por eso yo no puedo, hermanos, aceptar That is why I cannot accept problemas que algunos cristianos dicen tener. problems that some Christians say they have. Porque hay algún, o Dios lo está permitiendo, Because God is letting it happen. o hay una práctica del pecado Or there's people practicing sin. en la cual le está dando permiso al enemigo a obrar. And whereby you're letting the enemy work Si in your ninguna life. de esas dos cosas pasa, Without any of those two, el enemigo no te puede tocar. the Satan cannot touch you. Satanás no puede tocarte. Satan cannot touch you. Ningún demonio, No demon, ninguna legión no legion te puede tocar. can touch your life. Porque eso es un hombre y una mujer Because you are a man and a woman que ha decidido someterse a Dios. that have decided to submit to God. ¿Te parece que el Señor Do you think that the Lord va a permitir will let con tanta facilidad, with so easy, después de lo que hizo en la cruz, after what he done in the si cross, Satanás se aparezca cuando quiera y como quiera y haga lo que quiera contigo? that Satan will come and go in your life and do whatever he No wants to puedo you? creer eso. I can't believe No that. puedo creer que mi dueño I can't believe that my owner y mi Señor and my Lord permita eso todos los días de mi vida. would let this happen every day of my No life. puedo creerlo. I can't believe it. Tengo un sello en mi vida. I have a seal in my life. Hay una marca en mi vida There's a stamp in my life que no la vemos nosotros acá, that we don't see it here, pero que en el mundo espiritual se ve. that in the spiritual realm they Y see es la it, sangre de Jesucristo and it's the blood of que ha Jesus sido puesta en mi vida. that has been put on Y me. cuando yo camino en sujeción a Dios, And when I walk in submission to cuando God, mi intención es agradarle en todo a Dios, when my intention is to please yo God, in puedo everything, tener equivocaciones I como can, las tengo, I can make mistakes as I have, pero puedo presentarme ante el mundo espiritual but I can present myself in y front of the decir yo soy spiritual un realm hijo de Dios, and say, I'm a son of God. yo soy un sometido a Dios I am submitted to God por amor de lo que hizo en la cruz. because of the love I have for Him when He Así did que on the no tenés cross. permitido nada, So you have no permission for ni en mi anything, vida, nothing in my ni en mi life, casa. nor in my Por house. eso está afuera. That is why you're En el outside. nombre de Jesús. In the name of Yo no Jesus. pierdo tiempo en Satanás. I don't waste my time with Yo Satan. invierto mi vida tratando de agradar a Dios. I waste my life trying to please God. Satanás es un perdedor. Satan is a loser. Yo no tengo por qué andar hablando de Satanás. I don't have any reasons to Y be es talking hora about de que los Satan. cristianos And it's time for Christians cambien su vocabulario to change their e vocabulary. inviertan su tiempo en hablar del que venció. Invest your time in talking Si about the one tenés who un is defeated. Señor If you have a Y Lord un Salvador and a que Savior, se llama Jesucristo. that His name is Es Jesus, hora de que empieces a hablar más de Él. it's time for you to speak Es more hora about de que Him. le cuentes a la gente lo que hizo. Tell people what He did. Es hora de que le cuentes a la gente que es poderoso. Tell people that He's powerful. Es hora de que le digas a la gente It's time for you to que Él say to es people soberano, that He is que sovereign, Él hace lo que that quiere, He does whatever He como wants, quiere, and how He cuando wants, quiere. and when He Es wants. hora de que le digas It's time for you a to la say gente de ahí afuera to people outside que vos no tenés miedo a nada, that you don't fear porque anything, la palabra te asegura because the Word of God el assures you ángel de Jehová, that the angel of el the Lord, ángel de Jehová the angel of the Lord, acampa alrededor de los que le it temen camps around those y who los fear Him defiende. and defends Yo Him. no tengo que tener miedo al enemigo. I don't have to fear the Yo no enemy. tengo mucho más que hablar de él. I don't have too much to say about Yo it. cuando le gano a alguien no hablo del perdedor. When I talk about somebody, I don't talk about the Levanto el loser. trofeo y digo gané, I talk about gané. I won. Y la Biblia me And dice the Bible que says yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. that I am more than a conqueror in Yo Christ levanto mis Jesus. manos I raise up my arms, y sé que soy and I know that I un am vencedor por causa de a Jesucristo. conqueror because of Jesus No por Christ. lo que yo hice, Not for what I did, no por lo que yo pueda hacer, not for what I can sino do, por lo que Él hizo hace 2000 but años. because of what He did Yo 2,000 me years ago. someto a ese. I submit to Yo me that one. someto al que venció. I submit to the one Yo who soy un won. soldado de Jesucristo. I'm a soldier of Jesus Y Christ. cuando Él da una And orden, when He gives an la order, obedezco I obey it por lo que Él hizo por mí. because of what He did on the Lo cross. amo. I love Him. Te amo, Jesús. I love you. Te amo, Jesús. I love you. Gracias por tu vida. Thank you for your life. Gracias por la sangre. Thank you for the Por blood. eso me someto. That's why I He submit. sido comprado. I've been He bought. sido comprado. I've been bought. He sido comprado. I've been bought. Yo quiero que levantes tus manos I want you to raise your hands up y puedas hacer una oración, and you could say a prayer, pero una oración segura. but a prayer with assurance. Porque si entendés lo que dice la palabra, Because if you understand what the Word says, esto no es orgullo. this is not being proud. Esto es una oración de seguridad. This is a prayer with assurance Por lo que Él hizo, for what He did. Señor Jesús, Lord Jesus, soy tu hijo, soy tu hija. I'm your daughter, I'm your son.
Estoy seguro, I am sure. segura de andar, de caminar, I am sure that I can walk porque me someto a tu palabra. because I submit myself to your Soy word. un sometido a tu palabra. I'm submitted to your word. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por enseñarme, Espíritu Santo. thank you for teaching me, Holy Spirit. Gracias por enseñarme tu palabra. Thank you for teaching me your word. Pero también, Señor, But also, Lord, incluso lo que no entiendo, even what I don't understand, lo acepto. I accept it Porque salió de tu boca. because it came out of your mouth. Salió de tu boca. It came out of your mouth. Salió de tu boca. It came out of your Y es mouth. poderoso. It is Es powerful. poderoso. It is powerful. Señor Jesús, Lord Jesus, entiendo I understand que soy un soldado that I am a soldier y me someto and I submit myself, sabiendo que knowing that tú has vencido. you have Tú conquered. has vencido. You have conquered. Y me comprometo, Señor, And I make a commitment en esta lucha espiritual, in this spiritual warfare a hablar más de ti. to speak about more about Señor, you. el enemigo Not, Lord, the enemy no tiene nada que hacer en mi vida. has no place in my life. Desde que me someto a ti, And from when I submit myself to you, resisto al diablo. I resist the devil. Y sé, And I know, porque tu palabra lo dice, because your word says, porque tu palabra lo dice, because your word says, que si 100,000 demonios vienen contra mí, that even if 100,000 demons come van a against you, salir por 100,000 lados diferentes. they will go from 1,000 doors. Porque me someto a ti, Because I submit myself to you, resisto a I Satanás resist the y devil, está huyendo de mi vida, and he will flee from me, fuera de mi vida, out of my life. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Siga orando. Keep Yo on solo praying. voy a hacer un llamado. I'm going to ask for people. Si hay personas aquí If there is people here que están con su vida that find yourselves in your life pasando por un momento de debilidad, going through a no weakness, importa cuál, it doesn't matter what it sea is, físico, whether it be a sea physical, espiritual, whether it be a spiritual weakness, sea el que sea, en el área que sea, whatever area of your life, yo le voy a pedir que pase. I want you to come. Vamos a orar juntos. We're going to pray Vamos together. a orar juntos. Dios nos está escuchando. God is listening to El us. Señor está aquí. God is here. Cualquier debilidad en tu vida Whatever weakness is in your life que pueda estarte afectando, that may be affecting you, cualquier situación whatever que situation puede estar asustando, that may be causing fear in your life, vamos a orar por eso. we're going to pray for that. Si alguien necesita, If somebody needs, puede pasar. can come up.